Buenas tardes, una vez más nos encontramos hoy, viernes 19 de marzo a las 4 de la tarde en punto, en la ciudad política que nos convoca como cada uno de los viernes dentro del canal virtual global de Voces por Media Calle. Un honor y un placer poder acompañarles como siempre, Valeria Vargas, su servidora, conductora, presentadora y analista de este espacio. Como ustedes saben, la ciudad política es un espacio lleno de voces, de ruidos, de actores que interactúan entre sí y por supuesto dentro de este espacio tenemos la oportunidad propicia para conversar con esas voces, con esos actores y con todos esos referentes que tenemos dentro de nuestro país sobre las temáticas más importantes que se han discutido en la última semana a nivel de la realidad política nacional. En ese sentido, me voy a permitir comenzar con la primera sección de nuestro programa, que como ya ustedes conocen es el tema de las cuatro rápidas. En estas cuatro rápidas vemos un repaso muy sencillo, muy breve de cuatro noticias que han pasado durante la última semana en Costa Rica y en el mundo. La primera de ellas, bueno, es un pequeño paréntesis también para las personas que nos siguen, para nuestras y nuestros burnautas, es el recordatorio de un tema de salud pública muy importante. El día de mañana, 20 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. Entonces, como siempre, recordarle a cada una de las personas que nos sintonizan en esta ciudad política, agendar su respectiva cita dentro del tema de odontología de nuestro sistema de salud público para que tengan, como siempre, ese control que es tan importante. Control y detección temprana de enfermedades fundamental dentro de la salud pública. Entonces, comenzamos con esta primera rápida y esto se trata sobre el lanzamiento esta semana que se dio de parte de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del informe Panorama Social de América Latina. Y en este informe se revela que Centroamérica es una de las regiones más desiguales de América Latina y por supuesto del mundo. Dentro de esta región la desigualdad se recrudeció aunado al aumento de la informalidad laboral y el desempleo. Los índices en materia social tienen un retroceso aproximado de 12 años. La tasa de pobreza promedio alcanzó un 33% de la población de América Latina y el Caribe. Además, mencionar que un 12% de la población de esta región se encuentra en condición de pobreza extrema. En números puros y duros, esto significa que 209 millones de personas son pobres en América Latina y el Caribe, de los cuales 78 millones corresponden a personas que viven en pobreza extrema, es decir, condiciones realmente paupérrimas de vida, condiciones de salud muy particulares, no tienen vivienda, acceso a servicios básicos dentro de otros. Además, se da una caída del Producto Interno Bruto Regional de un 7% y la pandemia dejó casi 3 millones de empresas cerradas. Se da un aumento en la desocupación de las personas, por supuesto, aumento en el desempleo y mayores brechas de género. Hay 13 millones de mujeres que pierden su empleo a raíz de la pandemia y se da una mayor dificultad para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y las metas del sistema de Naciones Unidas. Entonces, el tema de la pandemia continúa, la afectación económica, por supuesto, es un tema muy importante que seguiremos tratando dentro de esta ciudad política y este informe es un objeto de análisis muy valioso. La segunda rápida del día de hoy que tenemos es en relación a el banderazo de salida de parte de las autoridades electorales y de salud con respecto a lo que tiene que ver las reglas hacia el próximo proceso electoral que vivirá nuestro país. No se tendrán los tradicionales toldos en las afueras de los centros educativos, tanto escuelas como colegios, y tampoco se tendrá la figura del guía, que eran aquellas y aquellos jóvenes que en las afueras de los centros educativos nos ayudaban a encontrarnos en el padrón y nos guiaban hacia el aula que nos tocaba. Entonces, ninguna de esas dos figuras se va a tener en este proceso electoral. También se da la prohibición de las plazas públicas y en cuanto a las convenciones internas de los partidos políticos, que ha sido un tema que se ha debatido ampliamente durante las últimas semanas, las personas que presenten síntomas de COVID o tengan orden por aislamiento no podrán participar de dichos procesos asamblearios. Ello implica tanto que votantes, funcionarios, fiscales de cualquiera de las partes no pueden presentarse a las asambleas de los partidos políticos en caso de tener síntomas por COVID-19 o por presentar una orden de aislamiento. Además, las personas adultas mayores que no tengan ninguna de estas condiciones, tengan buena salud y quieran participar de los procesos dentro de los partidos políticos, no tendrán que hacer filas, se les dará un trato preferencial, pero
siempre considerando todas las medidas de salud. El uso de la mascarilla es obligatorio, pese a que dichas personas adultas mayores se encuentren vacunadas y vacunados. Entonces, siempre seguir el acatamiento de las medidas de parte del Ministerio de Salud. En tercer lugar, en esta rápida nacional, tenemos la noticia que en el plenario de la Asamblea Legislativa se aprobó el pasado miércoles en segundo debate el proyecto de ley que amplía el concepto de feminicidio y otros delitos contra la mujer. Como ustedes recuerdan, la semana pasada en esta ciudad política analizamos los retos y desafíos en tema de política de igualdad de género a raíz de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M. Entonces, este proyecto de ley se enmarca dentro de toda esta discusión nacional. El proyecto de ley 21.793, presentado por la diputada Aida Montiel del Partido Liberación Nacional, contó con un total de 40 votos. Con esta reforma, básicamente, que se introduce dentro de la ley de penalización de violencia contra la mujer, se aplicaría como un delito tipificado las conductas violentas contra la mujer cuando la persona que las realice pueda ser una persona con la cual tenga una relación o un vínculo de pareja, ya sea matrimonial, una unión de hecho, noviazgo, convivencia o un vínculo casual, aun cuando medie un divorcio, separación o ruptura. Esto es algo que no se había dado anteriormente dentro de las leyes en Costa Rica y que corresponde a convenciones internacionales de eliminación, de erradicación también de violencia, de todas las formas de violencia contra la mujer. El feminicidio sería penado con una cárcel desde 20 a 35 años y el maltrato físico de 3 meses y hasta 1 año. Inclusive se amplía esta pena hasta 2 años si se da una incapacidad en el agravio. Por último, la cuarta rápida que tenemos el día de hoy tiene que ver con un hecho de política exterior, de política internacional de Estados Unidos. Dos puntos muy importantes que tenemos esta semana. El primero de ellos es que el presidente ruso Vladimir Putin le propone a su homólogo estadounidense Joe Biden una reunión en directo la próxima semana. Se espera que dicha reunión sea el día lunes, después de que Joe Biden diera unas declaraciones muy polémicas e indicara que Vladimir Putin es un asesino. Después de esto se da una tensión, una tensa calma, podríamos decirlo, durante esta semana hasta que se lleve a cabo la próxima reunión. Dentro de esta superpotencia se van a analizar temas de política exterior, temas comerciales y también ver cómo se supera la política internacional que había establecido el expresidente Donald Trump con respecto a Rusia. Por su parte, Estados Unidos y China se reúnen esta semana como parte de un proceso estratégico que tienen los jefes de diplomacia estadounidense y chinos. Se reúnen en Alaska para plantear una base de negociaciones sobre su política exterior. Los estadounidenses que se encargan de la parte diplomática son Anthony Blinken y Jake Sullivan, con los homólogos chinos que son Yang Jiechi y Wang Yi. Algunos de los temas que se analizarán en estas reuniones que se están llevando a cabo esta semana tienen que ver, por supuesto, con derechos humanos, el tema de la posición política de China con Hong Kong, la lucha por la competencia económica internacional y una guerra comercial que tiene varios años de existir dentro de Estados Unidos y China. Entonces, seguiremos dándole cobertura a estas noticias, por supuesto, durante la próxima semana y semanas siguientes para ver cómo se está desarrollando este tema de la política exterior estadounidense. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Lo hemos denominado hacia el último año de gobierno de Carlos Alvarado, pandemia, crisis de gobernabilidad y realidad nacional. Entonces, básicamente nos encontramos en esta recta final del gobierno de Carlos Alvarado y si una palabra llegara a describir bien esta administración es que ha sido realmente algo muy particular y muy especial. De previo a la carrera electoral que tenemos para el próximo año, el mes de febrero, se vienen discusiones de grandes proyectos a nivel de país. En el marco, por supuesto, todavía seguimos en la pandemia del COVID-19 y vemos a un país ansioso durante ya varios tiempo, inclusive antes de la pandemia, por una esperada llegada de la reactivación económica.
Se dan muchísimas tensiones dentro de la arena nacional y este gobierno ha sido calificado también por un tema de impopularidad, que esto básicamente está marcando ya casi que su salida. Para hablar de ello, recibimos en esta ciudad política a la politóloga Eugenia Aguirre Raftaco. Ella es docente universitaria de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Observatorio de la Política Nacional de dicha universidad y tiene amplia experiencia en el tema de procesos parlamentarios. Entonces le damos la bienvenida a Eugenia a esta ciudad política. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a vos, Valeria, y a la audiencia. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Eugenia, para comenzar esta discusión en la ciudad política de la tarde que tenemos hoy, me gustaría que nos comente un poco qué es el OPNA, qué es el Observatorio de la Política Nacional, donde usted realiza su trabajo como investigadora. Cuéntenos cuál es el tipo de trabajo que hacen, cómo son las investigaciones y los proyectos, porque básicamente es lo que hace que ustedes sean expertos dentro del tema de lo que está pasando en la actualidad en nuestro país. Muchas gracias. Siempre es importante, creo, empezar por ese detalle. El Observatorio de la Política Nacional es un proyecto de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Está enmarcado en las acciones que esta escuela, esta unidad académica realiza en la acción social, en la extensión docente y en un nuevo concepto, además de extensión cultural. Desde el 2017, el Observatorio de la Política Nacional, que está también bajo la coordinación del doctor Robsario Rosales Valladares, hace un análisis detallado y un seguimiento muy minucioso a los acontecimientos más relevantes y a los hitos, a veces mayores o menores, que modifican o mantienen las tendencias en nuestra situación política nacional. Tenemos una forma de llegar a nuestros públicos a través de nuestros productos, entre los más importantes en los cuales plasmamos estos análisis y este detallado seguimiento son todo lo que tiene que ver con análisis de coyuntura que hacemos de manera bimensual, boletines especiales que hacemos también en coyunturas, en el marco de coyunturas específicas y monitoreos de medios de comunicación que ponemos al servicio de la comunidad universitaria para efectos de investigación. El equipo del Observatorio de la Política Nacional también está compuesto por una red amplia de estudiantes y docentes. Somos bastantes, por dicha, porque siempre hay muchísimo que hacer. Y buscamos apoyar a todos los medios de comunicación independientes en todos estos procesos de analizar críticamente esta realidad nacional. Así que estamos para servirles acá en Voces por Media Calle para cuando sea requerido y les dejamos, te voy a pasar los canales del OPNA para que quienes quieran acercarse puedan analizar con cuidado lo que tenemos disponible. Sí, claro, por supuesto, para replicarlo desde nuestras redes, me parece muy importante. Entonces, comencemos a hablar sobre este tema de fondo, el tercer año de gobierno de Carlos Alvarado. Se dice dentro de los corrillos políticos que el tercer año de gobierno es quizás uno de los más duros por un proceso de desgaste natural de la administración. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar este tercer año de gobierno a grandes rasgos en el marco, ya sabemos, de una pandemia, de unas situaciones específicas que ha tenido anteriormente el gobierno y también qué podríamos esperar de lo que hace falta de la administración de Carlos Alvarado, para empezar? Gracias, Valeria. Me encanta la amplitud de la pregunta porque podemos ir puntualizando en varios aspectos. El tercer año del gobierno sería el que está por concluir en mayo de 2021, que viene a cerrar un proceso muy complejo para la administración Alvarado Quesada desde distintos frentes, ¿verdad? Recordemos que antes de iniciar ese tercer año se anuncia la pandemia por COVID-19 y esto obliga a una rápida reacción del sistema de salud pública para atender las prioridades de la mano con toda la atención que el gobierno a través de distintos recursos y de distintas posibilidades podía poner sobre la gestión de la pandemia. Esto, en primera instancia, pues recordemos los estudios del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la universidad, reflejó un gran apoyo de la ciudadanía a estas primeras gestiones que el gobierno articuló en razón de la salud pública de las y los costarricenses y en general de que el virus no se propagara. Sin embargo, conforme fue avanzando esta crisis, se vivieron coyunturas muy específicas. A mí siempre me gusta recordar también cómo la Asamblea Legislativa se adaptó al COVID-19, pero eso podemos retomarlo más adelante.
empiezan a mostrarse resquebrajamientos sustantivos en lo que el presidente llama como el equipo económico del gobierno, que realmente nunca se consolida, eh, porque acordémonos que venimos de una lógica de gobierno tripartito y en ese momento de crisis particular muestra sus diferencias centrales, ¿verdad? Entonces empezamos a ver resquebrajamientos, diferencias de criterios, salidas de autoridades y jerarcas muy importantes en esta línea, y a partir de ello y de las discusiones sobre cómo obtener financiamiento fresco para el Estado, inicia pues la cuesta hacia arriba, ¿verdad? De cómo atender las necesidades de las y los costarricenses a la vez que tenemos un Estado que con dificultades económicas muy complejas y que tienen muchas explicaciones además. Acá no hay que olvidar que el momento más complejo, creo yo, de lo que he observado de la administración fue toda la coyuntura que se vivió a raíz del informe del Fondo Monetario Internacional, de la propuesta que Costa Rica iba a presentar ante el Fondo Monetario Internacional, que paralizó el país y puso al gobierno, obligó al gobierno a poner las barbas en remojo y reconsiderar cómo articular los diálogos con actores políticos, sociales, económicos, sobre cómo atender esta crisis, ¿verdad? Y hoy estamos como en esa colita, ¿verdad? De lo que quedó de esta gran discusión del Fondo Monetario Internacional y con muchísimas expectativas sobre cómo en la Asamblea Legislativa se van a lograr los acuerdos de los procesos de diálogo multisectorial que se aperturaron a propósito de las disconformidades. Entonces, muy a grandes rasgos, este es un repaso, pero sí es un año complejo. Recordemos que es un año donde se busca consolidar las principales propuestas, los principales escenarios del gobierno, dado que el último año de gobierno, el cuarto, está siempre más enfocado en la coyuntura electoral. Entonces, está ya la campaña instalada en la política nacional, la campaña política, los procesos internos de los distintos partidos, y el gobierno tiene que jugar en ese escenario, ¿verdad? Que ahora es uno muchísimo más complejo, con fracciones legislativas divididas, ampliamente divididas y con múltiples candidatos presidenciales además, lo cual frente a las prioridades que el gobierno ha planteado, solo implica una cuesta muchísimo más alta y más empinada en esta lógica que se ha impuesto de negociar con unos pocos, ¿verdad? Y no con amplias bases y acuerdos sociales. Justamente el tema del Fondo Monetario Internacional y lo que ello significó a nivel de estallido social, si lo podemos caracterizar de esa forma, de septiembre en adelante, bueno, el año pasado se dieron unos meses muy calientes en términos de manifestaciones y movimientos sociales, ¿verdad? Pero ahora podemos decir que el termómetro se ha pasado de las calles y ahora el centro de atención de nuestro análisis es la Asamblea Legislativa. Hablemos sobre el tema de la ley del empleo público. Por supuesto, esto está en una discusión muy cerrada en este momento a nivel del Congreso. El presidente legislativo ordenó el estudio de 352 mociones de reiteración, de las cuales aceptó 254 y 98 las agrupó por un tema de conexidad y similitud. Entonces, describámosle a nuestras y nuestros brinautas qué es lo que está pasando ahorita en la Asamblea y cómo se va a terminar de cuajar este tema durante estas últimas semanas, porque está con muchísima expectativa a nivel de opinión pública. Sí, bueno, este es el tema que nos tendrá ocupados y que nos ha tenido ocupados el último mes, realmente quienes hacemos detallado análisis, porque de alguna manera ustedes observan que toda decisión política se está conectando con lo que resulta en materia de empleo público o con cómo van avanzando las negociaciones. Es propio de la relevancia y la prioridad que este gobierno le ha puesto al proyecto de ley. Yo siempre trato de traer a colación que la ley de empleo público se está discutiendo desde 2018 realmente. O sea, el proyecto de ley entre corriente legislativa, esta discusión y esta exigencia de una propuesta de ley de empleo público nace desde la oposición al momento de aprobar el plan fiscal, ¿verdad? La ley 9635, como una garantía que se le solicitó al gobierno de que iba a haber un esfuerzo importante de contención del gasto. Entonces, es una discusión que ha venido por las distintas fases del proceso parlamentario evolucionando, pero que no ha logrado calar en la construcción de consensos para su avance y los acuerdos políticos que se van tejiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que han habido múltiples versiones de textos, o sea, el proyecto, si mal no recuerdo, tiene unas 3 o 4 versiones ya que están disponibles en la página web de la Asamblea Legislativa y eso es muy importante para quien quiera informarse. Esto refleja
que los acuerdos, las decisiones, el entorno en general sobre este proyecto de ley no es un entorno donde ya hayan grandes acuerdos o grandes definiciones, sino que se van tejiendo acuerdos parciales entre distintos actores y distintas fracciones políticas. En este punto, hemos visto que el tema más recientemente ha venido a colación en la agenda pública porque ya estamos llegando a la versión más finalizada del texto. Se nos están agotando los recursos parlamentarios para modificar y modificar este texto y de alguna manera encontrar esos acuerdos, ¿verdad? Recordemos que hay todo un proceso de formación de la ley que llega hasta cierto punto en las posibilidades de retroceder, perdón, en las posibilidades de modificar para alcanzar estos acuerdos. Entonces estamos, por esto el tema viene a cooptar la mayoría de la agenda pública y lo hace además con frentes muy importantes y con discusiones que todavía no tienen resolución. Primero, el tratamiento de las universidades públicas y la decisión sobre su exclusión o no ha sido una discusión muy aireada y creo que también muy injusta en términos de abrir los espacios suficientes a las casas de educación superior para manifestar sus criterios y para plasmar lo que es el significado y las distintas visiones respecto a la autonomía constitucional que les confiere el artículo 84 y 85, si no mal no recuerdo, a la Constitución Política. Otro tema complejo que todavía, esto considerando un tema que que enfrenta a un sector con la Asamblea Legislativa. Luego tenemos los temas sobre los que los mismos diputados no se han podido poner de acuerdo, la Rectoría de Empleo Público. Es un tema que recurrentemente vuelve a discusión, a quién le corresponde, quién es la autoridad, la persona que puede, perdón, la institución que puede ejercer esa rectoría sobre el otro montón de instituciones públicas que existen y hasta qué punto además la puede ejercer. Otra discusión relevante es la del salario, la columna salarial global, lo que se llama salario global, hasta dónde va a tocar o no a los funcionarios actuales y toda una discusión un poco tal vez más de bajo perfil que tiene que ver con la autonomía de los gobiernos locales, ¿verdad? Estos son como tres temas centrales en los que hemos visto que la discusión se ha desenvuelto y sobre lo que todavía no hay definición porque el texto sigue en construcción. Los acuerdos políticos siguen siendo muy débiles, muy puntuales, muy coyunturales. Se espera que la próxima semana se conozcan esas 200 mociones, 215 por el fenómeno, por la resolución de la presidencia. Y lo que hace, tal vez para quien no entiende que es una moción de reiteración, es muy importante traerlo a colación. Una moción de reiteración lo que hace es que permite a la persona legisladora reiterar, insistir sobre una moción de fondo que le rechazaron en otra instancia. Entonces, de alguna manera viene a traer de nuevo propuestas que ya se habían hecho y que de alguna manera lo que venimos es a discutir si ahora sí, o en este momento particular y con las diferencias en el momento de la discusión, vamos a considerar aplicar estos cambios. Un tema importantísimo, creo, a destacar sobre la ley de empleo público y toda la agenda del Fondo Monetario Internacional es que hay una presión muy importante respecto a su fecha de aprobación, ¿verdad? Hay una expectativa de que en junio toda esta agenda sobre el Fondo Monetario Internacional y la negociación esté completa, esté aprobada. Sin embargo, vemos distintos grados de maduración de los proyectos de ley que tienen que ver con esta agenda. Entonces, se está volviendo muy complejo para la administración y está tensando aún más la relación ejecutivo-legislativo el hecho de que los proyectos no puedan salir o no puedan manejarse como un todo que avanza al unísono respecto a la negociación con el fondo, ¿verdad? Y en este sentido hay que poner atención al rol que ha tenido el Ministerio de la Presidencia como un gran articulador de esta relación ejecutivo-legislativa. Bueno, justamente esa parte de clausura me da el pie para la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ver en un panorama amplio cuál ha sido esa relación del Ejecutivo y el Legislativo durante la administración de Carlos Alvarado? ¿Ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Porque justamente se han dado cambios en esa figura del Ministerio de la Presidencia, se han dado momentos un poco más de enemistad, de tensión, de tensa calma. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar esta relación que es fundamental para poder llevar a cabo la labor de ambos poderes?
Sí, la relación del Ejecutivo y Legislativo es un tema que en el curso de procesos parlamentarios, quienes han sido estudiantes y si nos sintonizan, siempre analizamos con mucho detalle, ¿verdad? Porque es una de las relaciones más diversas en mecanismos de relacionamiento. Hay mucha formalidad de por medio, pero también hay mucha informalidad y muchas variables sobre esta relación. Y es una relación que continuamente va cambiando, como vos bien lo explicabas. Al inicio teníamos en el marco de aquel gran discurso de la unidad tripartita nacional de gobierno, el gobierno de unidad nacional, ya ahora sí, una etiqueta ya bastante vieja, una alianza que desde el Observatorio de la Política Nacional hemos planteado que era una alianza tripartita, que era tanto una alianza donde estaba involucrado el Partido Acción Ciudadana y eh, la Unidad Social Cristiana en gobierno, pero que a nivel legislativo también unía al Partido de Liberación Nacional y a otras fuerzas electorales. Esta alianza ha ido mutando y donde vimos un quiebre sustantivo fue puntualmente en la última conformación del directorio legislativo, donde vemos un Partido Unido Social Cristiana que se aleja, digamos, de esa alianza mayoritaria, ¿verdad? Porque recordemos que en la Asamblea Legislativa hay que sumar los votos y a donde se suma el Partido Restauración Nacional y actores más independientes. Entonces, este cambio, este giro, ha significado además que el oficialismo ha tenido que encontrar, según temática y según momento político, distintos aliados. Hay a veces aliados en unos temas, otros en los que no, y esto ha hecho que el quiebre de esta alianza más bien ha hecho que se tengan que refrescar esos acuerdos, ¿verdad? Más recientemente, la manifestación más reciente, por supuesto, la elección de don Eduardo en dicha alianza. Y acá es importante tal vez recalcar que históricamente nosotros, bueno, tenemos que conocer que la Asamblea Legislativa tiene periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias y dada una reforma constitucional histórica en nuestro país, del artículo 116 de la Constitución, que les invito a revisarlo, tuvimos o el gobierno tuvo una oportunidad sustantiva, y digo tuvo porque siento que ya se acabó, de impulsar su agenda legislativa. Recordemos que desde el pasado, eh, si mal recuerdo, sí, desde el pasado 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021, es cuando el Poder Ejecutivo, por esa reforma constitucional, tiene control de la agenda, ¿verdad? Entonces, esto ha significado un Poder Ejecutivo muy cercano a la Asamblea Legislativa, pero también muy poco claro respecto a cuáles son sus prioridades, porque han logrado avanzar en temas, pero la agenda que ellos han constituido y han indicado que es la agenda central, como la del Fondo Monetario Internacional, no ha sido posible valorar avances muchísimo más claros, ¿verdad? Entonces, un teje y maneje muy complejo, muy delicado, y cuyo capital político se va agotando, ¿verdad? Estamos ya muy cerca, ¿no? Bastante claro está ya cuáles candidaturas presidenciales están en la Asamblea Legislativa y cómo la campaña electoral pues va a empezar a alterar las posibilidades de generar acuerdos, ¿verdad? Es que no son acuerdos sencillos, son acuerdos donde necesitamos 38 votos en su mayoría si lo que se desea es impulsar la agenda del fondo. Y podemos hablar luego también, que es un tema muy interesante, si querés lo introduzco, que es las dificultades que ha tenido la oposición desde el inicio, la oposición como aquellas fuerzas legislativas representadas partidarias distintas al partido de gobierno para consolidarse en este concepto de oposición, ¿verdad? Teníamos un partido de unidad social cristiana al inicio, me recuerdo, muy, muy confundido respecto a su participación en gobierno y entonces cómo funcionan como fracción legislativa de oposición, y esto le generaba un conflicto identitario complejísimo. Y después de la aprobación del plan fiscal, un trabajo de todas las fracciones de oposición de tratar de desentenderse o desligarse del partido de gobierno, ¿verdad? Ante ello surgió el caso de la UPAD, surgieron otros casos de control político que están tratando de consolidarse en esa lógica de oposición al oficialismo.
Es muy interesante justamente lo que usted nos menciona, el tema de la oposición, porque a veces podemos ver, bueno, unas declaraciones de la diputada María Inés Solís de hace algunos días, que ella dice, yo voy a hacer todo lo humanamente posible para que X proyecto de ley no salga. Entonces se da como una dualidad o de repente la ciudadanía piensa, bueno, la oposición es responsable o solamente es bloqueo político, porque al final del día se puede utilizar, podemos decir que se puede utilizar el reglamento legislativo al antojo del legislador para simplemente bloquear y hacerle la vida imposible a la administración. Sí, al mismo tiempo hay toda una discusión sobre qué es oposición responsable, ¿verdad? Y cómo este concepto ha tratado de calar como el concepto de reactivación económica, pero no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué significa, ¿verdad? Oposición responsable, ¿en qué sentido? Con el país, con su caudal electoral, con las cifras macroeconómicas, con sus promesas de campaña, digamos. Hay muchísimo que valorar en esa concepción. Y sí vemos, pero sí vemos, y creo que eso sí es importante puntualizarlo, actitudes de oposición muchísimo más recrudecidas, ¿verdad? Que al inicio de esta Asamblea Legislativa, que se le calificaba de permisiva, de hecho, los primeros años, recuerdo, en que estaban ejerciendo funciones. Sí, eso es un tema muy interesante y eventualmente lo podemos abordar en otro programa. Ahora quisiera que pasáramos a otro eje temático que tiene que ver con el de puede llamarse o denominarse como la inestabilidad política dentro del gobierno. Ha sido un gobierno con muchísimos cambios, muchos movimientos a nivel de gabinete y esto puede ser interpretado por las personas como un gobierno que está pasando por una crisis de legitimidad, que está pasando un cisma interno. Entonces, ¿cómo caracterizar estas entradas y salidas, estos reciclajes de pasar de un instituto a otro, a un ministerio, etcétera, para que las personas comprendan qué es lo que está pasando a nivel de esas decisiones? Bueno, acá tenemos que volver al origen de esta administración, ¿verdad? Esta administración gana en un balotaje, en una segunda campaña, en una segunda ronda electoral, con el apoyo de otras fuerzas políticas, en este caso la Unidad Social Cristiana, el Partido Unidad Social Cristiana, y en su génesis, en su búsqueda en aquel momento del candidato presidencial de ampliar la base electoral, se adquieren una serie de compromisos respecto a las figuras que van a conformar el gobierno. Y ahí que nace esta figura del acuerdo Pisa-Alvarado, el acuerdo del gobierno de unidad nacional, que apostaba desde su planteamiento a el establecimiento de alianzas con los partidos políticos para efectos de avanzar en objetivos de política y de política pública. Sin embargo, conforme yo creo que acá tiene mucho que jugar la coyuntura del plan fiscal y voy a adelantar por qué. Creo que vino a poner a los partidos políticos contra sus bases electorales en muchas ocasiones y a obligarles a tratar de distinguirse del gobierno. Y de alguna manera, recordemos que muchas de estas figuras de oposición también estaban en el Ejecutivo. Entonces tenemos rotaciones, hay rotaciones muy diversas y por muchas razones, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, la primera, si mal no recuerdo, fue la de la ministra de Salud de aquel entonces, la primera ministra nombrada, y hay luego otras que vienen más seguido o que se manifiestan en grupos, y entonces tenemos una percepción más amplia de inestabilidad. Pero esa inestabilidad en la conformación del gabinete era previsible conforme avanzaran las discusiones y eventualmente hubiese que tomar acuerdos sobre temas gruesos, ¿verdad? Y por eso vuelvo al tema de la reforma fiscal. Tenemos casos, por ejemplo, de desacuerdos a lo interno del equipo económico que significaron la salida de importantes figuras, como en aquel momento el ministro de Hacienda, que nunca, creo yo, terminó de calentar la silla del ministerio, por desacuerdos con la ministra de Planificación, que es de base del partido de gobierno. Tenemos otros desacuerdos que se dan en tiempos de pandemia respecto a la administración, por ejemplo, de los fondos de Fonatel para la alfabetización digital, todo lo que tiene que ver con dotar a los centros educativos de Internet. Hay importantes diferencias en esa línea, diferencias respecto o cuestiones, a veces pasa por cuestiones distintas, salen los ministros, el canciller que sale por razones de salud y prefiere optar por otro cargo, pero siempre tuvimos y siempre hemos tenido a lo largo como de este gobierno esa noción de inestabilidad y esa noción de entradas y salidas frecuentes, ¿verdad? Y esas entradas y salidas, en esas entradas y salidas donde se hace el balance,
podemos encontrar evidencia de que, no, de que están saliendo más figuras de otras fuerzas políticas, de orígenes políticos, de otras fuerzas, y están entrando más figuras cercanas a Acción Ciudadana o de alguna manera más personas más tecnócratas o especializadas como en los temas a los que se les asigna. Un caso típico es el de la ministra de Justicia, Marcia González, una figura muy importante dentro del Partido Acción Ciudadana, que la reemplaza una técnica en la materia de justicia y paz. Entonces, sí tuvimos esa percepción que yo creo que era natural, digamos, del origen mismo del gobierno, ¿verdad? Y que ha obligado al presidente y al equipo a buscar, a seguir buscando figuras dentro de su base, a cambiar de un lugar a otro a figuras que ya se habían consolidado y quedan muy pocos restos y por eso hablamos siempre en pasado de aquel discurso de la unidad nacional, ¿verdad? Entonces, importante siempre volver a ese punto de origen, ¿verdad? De cómo se conformó el gobierno y hacer esa valoración cuidadosa de quién entra y quién sale, ¿verdad? O sea, cómo vamos reemplazando y transformando el gabinete hacia uno más cercano a la base electoral y al partido de gobierno. Y muy especialmente ahora, además, a propósito de que estamos muy cerca del proceso electoral formal, porque ya la campaña política inició. El tema de la renovación de los cuadros a nivel de los partidos políticos es, bueno, eso da para todo un programa porque tiene que ver Sí. con problemas estructurales que al final del día es cómo se conforman esos partidos políticos, las personas que están tomando ahí las decisiones, ¿verdad? Y justamente es eso, involucrar a más personas jóvenes de otros grupos que no hayan estado antes, entonces eso también da mucho para qué hablar. Al inicio del programa estábamos conversando sobre el gran concepto, quizás la gran consigna de Carlos Alvarado, que fue reactivación económica. Hace un par de años, si no me equivoco, fue en el 2018, se dio una gran conferencia de prensa y se dijo, este es el mes de la reactivación económica, nunca llegó, todavía estamos aquí sentadas y sentados esperando, ¿verdad? Y a propósito de esto, las últimas cifras sobre el desempleo en nuestro país, 468,000 personas se encuentran en búsqueda de empleo en nuestro país actualmente. Durante la pandemia eso fue muy fluctuante, ¿verdad? Algunas personas se han logrado insertar y otras no, pero aquí la gran pregunta es, ¿llegará la reactivación económica en este último año de Carlos Alvarado? Pero siempre considerando que el panorama es muy sombrío, los sectores empresariales están muy recelosos, entonces podríamos decir que llegará o no llegará. Bueno, en esa parte yo me le voy a robar el mandado a los economistas, porque creo que en el plano político no se está de acuerdo todavía de qué significa, cuáles son esas medidas que van a ayudar a la reactivación económica, ¿verdad? Tenemos distintas visiones de lo que eso significa y en consecuencia distintas propuestas o proyectos sobre cómo abordarlo. ¿Me escuchas? Creo que Sí, me claro. desconecté un momento. Sí, no, Ok. adelante. Entonces, como te decía, esa diferencia viene a posicionar un concepto sobre el que todavía nadie tiene como muy claro exactamente de qué estamos hablando, pero que viene a afectar muy directamente la vida de todos las y los costarricenses. Y eso lo vimos en los movimientos sociales en torno a la agenda del Fondo Monetario Internacional, un disgusto sustantivo respecto a la situación de nuestra economía, que además tiene otras raíces importantes sociales y políticas. Quisiera tal vez puntualizar sobre este concepto de la reactivación, que creo que tal vez insistir como que va a llegar y vamos a percibir de un día para otro, uy, hoy ya llegó la reactivación económica, creo que nos pondría en una situación muy compleja decir, sí, ya pasó, no, no pasó, ¿verdad? Pero sí ha sido un tema recurrente y ha sido un tema muy desde la oposición al presidente Carlos Alvarado. Ya se ven algunas muestras de recuperación de la economía que tiene que ver con la reapertura, por supuesto, de algunas actividades económicas, pero en general la apuesta es compleja, ¿verdad? La apuesta a pensar en un corto plazo que resuelva la situación de tantas costarricenses. Recordemos que además sigue siendo el desempleo la principal preocupación de las y los costarricenses en los distintos estudios de opinión que se realizan y no parece que vaya a dejar de serlo ante los datos duros de cuántas familias están sin empleo. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado y poner muchísima atención es a cuáles soluciones están propuestas y a costa de qué sacrificios, ¿verdad? Porque hay quienes plasman que la reactivación económica, buscan que la reactivación económica provenga de la disminución de las cargas sociales.
Y bueno, acá que también yo sé en este programa que hablan mucho de salud pública, la disminución de las cargas sociales tendría un impacto sustantivo en el Estado social de derecho y la capacidad de atender las necesidades de salud de tantas personas, ¿verdad? Máximo en tiempos de pandemia, pero hay que tener muchísimo cuidado a los quienes están proponiendo qué en materia de reactivación. Creo que esa es una discusión permanente. Dentro de esta condición de panorama económico que estamos hablando, hay un elemento en el cual Costa Rica se encuentra justamente con 4 meses de retraso y eso es con el cumplimiento de los proyectos de la entrada a nuestro país hacia la OCDE. Muchísimos Ujú. diputados están hablando a nivel de la Asamblea Legislativa que estamos saturados en un nivel del Congreso con los famosos proyectos Chayote, para que hablemos de qué se tratan esos proyectos, ¿verdad? Que han imposibilitado que estas 14 leyes y protocolos se den de forma pronta y que Costa Rica presente toda la documentación para entrar a la OCDE. Entonces, se dio todo este tema, esta publicidad de vamos a entrar al club de los países ricos, pero no nos hemos logrado insertar y no estamos viendo los réditos. ¿Qué está pasando con respecto a este tema? Este tema es muy interesante porque es un tema que tiene antecedentes muy hacia atrás, ¿verdad? La decisión de tantear en aquel momento terreno para incorporarnos a la OCDE fue una decisión cercana al año 2010, ¿verdad? Ya llevamos una década conversando sobre este tema y es muy interesante porque esta pregunta que me haces me permite explicar muchas cosas. La primera es que para tramitar los proyectos de la ley de la OCDE, esos 14 proyectos, se creó una comisión especial que es una de las que mejores resultados ha dado en términos de la celeridad con la que se aprobaron los proyectos legislativos según la expectativa que había de ingreso a la organización y todo el procedimiento que eso significa. Esta agenda de proyectos fue aprobada recientemente. Sin embargo, lo que está pendiente de aprobación ha sido todo lo que tiene que ver con el protocolo de ingreso, ¿verdad? Que es una gran discusión respecto a la incorporación de Cancillería como representante, la incorporación de Mideplan e inclusive de COMEX, ¿verdad? Es una discusión que creo que está todavía pendiente. Vale, no sé si me escuchas bien porque tengo la pantalla congelada. No, ¿Me se escucha confirmas? perfecto, sí, no, Entonces perfecto, seguimos bien perfecto. con el audio. Ajá, adelante, tranquila. Perfecto. Entonces, te decía, estas 14 leyes salen, ya salieron, se concluyó esta agenda, pero hay pendientes importantes en su implementación y en qué expectativa se construyó respecto al ingreso de Costa Rica a la OCDE. Es realmente una incorporación que nos iba a traer réditos rápidos o más bien se trataba de un proceso muchísimo más largo una vez la incorporación del país. Hay criterios encontrados, yo particularmente he visto distintas visiones, hay quienes son más de la idea de que ese proceso no va a traer nada bueno. Y hay otros que plantean muchísimo el tema del aprendizaje, de buenas experiencias en materia de políticas públicas. Entonces, las discusiones más bien creo que tienen que ver respecto a los réditos, ¿verdad? ¿Qué expectativas tenemos sobre esos réditos? Si van a ser rápidos o no, y cómo abordarlos, ¿verdad? Porque ante la expectativa generada, y ante la relación que se va a construir más sólida con la OCDE a propósito de la incorporación, entonces hay una mayor responsabilidad de los actores políticos de ser más claros respecto a estos asuntos. Sí, totalmente. Ay, tenemos un comentario. Voy a primero leerlo antes de terminar la idea. Bueno, Dale, no, dale. tenemos un Birnauta que nos está mandando un saludo, Ismael Alpizar, que dice, excelente programa, muy interesante las conclusiones que hacen de la realidad política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael, por Un sintonizarnos. saludo. Entonces, no, lo que estaba diciendo es que este tema de la entrada de Costa Rica a la OCDE justamente ha sido, pues bueno, una de los elementos que ha sido una piedra en el zapato para la administración de Carlos Alvarado de la mano de la comunicación política. Quienes realizamos análisis político nos hemos dado cuenta que este quizás ha sido uno de los puntos débiles de esta administración. Ahora lo mencionábamos, algunas de las crisis más conocidas, por ejemplo, el caso de la UPAD, la salida de la jerarca de la IA, la compra de las mascarillas y el equipo de protección personal dentro de la caja. Entonces, ¿cómo hablamos
hablamos de esta caracterización de la crisis, de la comunicación en crisis, más bien, de Carlos Alvarado, y la figura del ministro de Comunicación, que se ha visto muy deslegitimado durante las últimas épocas, específicamente con el actual ministro. Gracias, vale. Aquí hay varios asuntos interesantes. El primero tiene que ver con la figura del Ministerio de Comunicación. ¿Qué rol decide cada presidencia que le va a dar a esta persona que elige como ministro o ministra de Comunicación? Recordemos que este es un ministerio sin cartera que puede cambiar de visiones respecto a cada gobierno y cuál uso quiere hacer, ¿verdad?, de esta figura. Hay, por ejemplo, quienes plantean que el ministro o ministra de Comunicación tiene que asumir un rol de vocería del gobierno. Hay más bien quienes plantean que esta figura es más una figura de relaciones públicas tras bambalinas. Entonces, puntualmente este gobierno lleva, creo, un récord en ministerios de comunicación, ministros de comunicación. Primero, el caso de don Juan Carlos Mendoza, que sale muy temprano del gobierno, seguido de doña Nancy Marín, una figura de amplia confianza de don Carlos. Y finalmente, el ministro que se mantiene pues actualmente y sobre el que ha girado una importante crítica por su perfil tras bambalinas, ¿verdad? Y más recientemente sobre otros aspectos que ya casi voy a llegar. Entonces, una vez que decidimos qué rol tiene el Ministerio de la Presidencia en esta gestión, también tenemos que pensar qué recursos o con qué capacidades esta persona se enfrenta a la función que se le asigna, ¿verdad? Recordemos que al ser un ministerio sin cartera, tiene recursos limitados y de alguna manera además, si las personas que se seleccionan para dirigirlo son personas que no necesariamente o trabajan en el área o tienen redes propias, podemos hablar de redes de contactos, podemos hablar de redes de influencia, pues se puede complicar muchísimo más la tarea. Puntualmente sobre don Agustín es una figura muy interesante porque es una figura que ha rotado en su rol dentro del gobierno en múltiples ocasiones. El rol de ministro de la Comunicación es el último que asume, pero no sabemos si será antes del 2022, capaz que cambia de nuevo, ¿verdad? Recordemos que fue viceministro de la Presidencia, luego asumió en materia de coordinación con el sector privado y ahora en este rol de Ministerio de la Comunicación lo vemos muy escondido y ha trascendido a nivel nacional una serie de instrucciones que él gira sobre cómo atender a la prensa. Creo que este es un tema al que hay que poner atención y creo que también da para un programa completo sobre cómo hay sectores de prensa, periodistas particulares que cubren el sector político, que reclaman el cierre de espacios sustantivos para acercarse al gobierno, ¿verdad? Y además, este cierre de espacios en momentos críticos de crisis que no han sido muy bien manejadas. Recuerda el inicio del tema de la UPAD, como cuando se revela el decreto ejecutivo que crea la UPAD, de alguna manera vemos fallo tras fallo, tras fallo, tras fallo en la estrategia de comunicación al respecto y que termina en una muy cruda y muy compleja comisión donde se emitieron o se van a emitir recomendaciones de cierre. Me acuerdo al principio, lo primero que se busca hacer es explicar técnicamente qué es lo que se hacía, pero primero aparecen los funcionarios, luego aparece la viceministra, luego llega el ministro, digamos, no hay y no se evidencia un correlato de gestión de la comunicación ni en tiempos normales ni en tiempos de crisis, y acá voy a hablar un poquito también de la comunicación en tiempos normales o en tiempos que no son de crisis. ¿Cuál es el mensaje del legado del trabajo que está haciendo el gobierno de Carlos Alvarado? ¿Cuál es esa gran sombrilla que en algún momento se quiso tejer, me acuerdo, alrededor del Plan Nacional de Descarbonización? Es esa la sombrilla que hoy, cuando usted le pregunta a un costarricense por media calle, como esta plataforma, cuál es el mensaje más importante y más reiterado que el gobierno trata de posicionar, no se logra dilucidar. Y a estas alturas de la administración es muy complejo poner sobre la mesa un mensaje, ¿verdad? Eso también es importante valorarlo, pero y particularmente la administración debe valorar cómo resolver las distintas quejas y lo complejas que están en este momento las relaciones con distintos periodistas que cubren la sección política, quienes en reiteradas ocasiones
se quejan de las dificultades de acceso a la información. Qué interesante este aporte. Se me ocurre incluso, le dejo la pelota tirando al OVNA, para que lo piensen incluso en un estudio en donde hacia el final del gobierno de Carlos Alvarado se pueda hacer un tipo de sondeo y le preguntemos eso a las personas. ¿Qué era lo que usted supo que fue el proyecto estrella de la administración de Carlos Alvarado y qué es lo que se le quedó ahorita a 30 días de que termine la administración? Probablemente vayamos a tener algunos hallazgos muy interesantes de cómo fue ese inicio y ese final, que al final del día eso es muy importante en términos de comunicación justamente y más allá de atender las crisis, comunicación en todo momento. Eso es muy, muy Así relevante. es. Antes de ir ya finalizando nuestro programa, me gustaría que habláramos y caractericemos un poco, ya hablamos sobre las universidades públicas, esta relación que se ha tenido de parte del gobierno, pero ¿cómo podemos describir que se ha dado esta relación con actores clave? Por ejemplo, ¿cómo ha sido Carlos Alvarado y su gabinete con el sector empresarial? ¿Cómo ha sido con las cámaras? ¿Cómo ha sido con los sindicatos, con las universidades públicas? Como para que vayamos Ujú. redondeando ese tema. Bueno, es una pregunta sustantiva, ¿verdad? Y el primer grupo que posicionas, que tiene que ver con el sector privado, es un tema al que el periódico Semanera Universidad ha dado importante seguimiento y que desde el Observatorio de la Política Nacional también valoramos muchísimo, que tiene que ver con cómo el gobierno ha establecido relaciones de cooperación, colaboración y de cooptación, se han establecido esas relaciones con el sector empresarial desde el grupo Horizonte Positivo y otros que, eh, que desde ese periódico, desde esa investigación puntualmente se han venido dilucidando, ¿verdad? Más recientemente se puede poner en evidencia esto a través de la figura de André Garnier, quien ejerce como ministro de Comunicación con el sector privado. Con otros sectores han habido relaciones muy fluctuantes. Yo creería que el canal con los sindicatos está totalmente quebrado. En algún momento, tal vez ante una perspectiva muy del grupo de gobierno de tejer relaciones más armoniosas a partir del trámite pues de la ley para regular las huelgas se vino a quebrar, ¿verdad? Y particularmente desde el enfoque que abordó en aquel momento el ministro de la Presidencia, quien era además un punto de enlace muy importante del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa con el sector sindical. Y eso lo podemos ver con múltiples manifestaciones que se han realizado y que están convocadas, por ejemplo, para el día martes tenemos conocimiento de una manifestación que se realizará desde la ANEP y a la que se unirán otros sindicatos y trabajadores y trabajadoras. Es muy complejo tejer relaciones políticas cuando la agenda que está planteada en sede legislativa y la agenda que el Ejecutivo ha planteado como prioritaria implica tantos obstáculos y tantas dificultades para los grupos y tantos sacrificios. Recordemos que se empezó con el plan fiscal, con la ley 9635 como un punto prioritario y a partir de ahí se siguieron tomando decisiones sobre prioridades que no son del máximo agrado y no tienen la misma afectación para todos los sectores, pero vemos siempre que de alguna manera unos ganan y otros pierden, ¿verdad? Entonces es importante en el estudio de esta relación no solo ver redes de poder, de cómo las figuras de distintos sectores están en el poder ejecutivo, en otras estructuras formales de poder, sino también cómo las decisiones que están tomando tienen que ver con unos problemas o con otros, ¿verdad? Y quiénes definen cuáles son esos problemas. Por ejemplo, no hemos visto una gran discusión respecto a el problema de la ilusión y la evasión fiscal y cómo atacarla para atender el déficit fiscal, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cómo cada grupo problematiza y copta estructuras para efectos de definir política pública y de incidir para sus prioridades. Otras relaciones con sectores, creería que el otro sector más importante tiene que ver con los partidos políticos en asamblea legislativa y que esta relación, pues por supuesto, cambia constantemente, por lo cual cuesta mucho dar un criterio, pero en este momento es una relación muy tensa y atravesada completamente por las distintas posiciones en torno a empleo público. Tenemos dos conceptos básicos que, bueno, tanto Eugenia como yo, ambos somos politólogas dentro de las ciencias políticas y ese es el concepto de la gobernabilidad y la gobernanza, la capacidad de tomar en cuenta las demandas de los diferentes actores y además de sentarlos sobre la mesa y construir estos acuerdos de forma intersectorial. Podríamos decir que Ujú. Carlos Alvarado está pasando por un momento de impopularidad porque se encuentra en una crisis de gobernabilidad y gobernanza.
De gobernanza, porque acordémonos que la de gobernabilidad está más enfocada hacia los actores formales y yo creería que pese a que la relación con el poder judicial y con el poder legislativo es tensa, es una relación que los mecanismos formales funcionan. Hablaría yo más de una crisis de gobernanza porque tiene muchísimos frentes abiertos con sectores y ya hay una especie de poca disposición a hablar con el Ejecutivo por la agenda que ha tenido que asumir y las posiciones que ya ha asumido en otros momentos que afectan a estos grupos. Entonces, yo hablaría más de gobernanza y no tanto pues de la gobernabilidad. Sí, eso es un tema que ha salido durante muchísimas encuestas de los últimos meses, ¿verdad? De cómo es que se posiciona el presidente de la República a nivel de la opinión pública y cómo es que las personas ven que ha sido su gestión. Ya para ir finalizando, conversemos sobre este año electoral. Básicamente estamos a poco más de un mes que se escoja el nuevo directorio legislativo y este directorio pues tiene una tarea muy importante, terminar de Ujú, sacar estos proyectos que son prioridad y también pues por supuesto estamos ya con el tema de las precandidaturas presidenciales. ujú. Ya apartándonos un poco del tema justamente la administración de Carlos Alvarado, ¿cómo podemos visualizar que se están dando las relaciones? ¿Cuáles son esos nombres que están saliendo sobre la mesa, sobre esas precandidaturas, tanto en la Asamblea Legislativa como a nivel presidencial? Bueno, en el marco de la Asamblea Legislativa conocemos las intenciones de ocupar la presidencia del directorio de dos diputados de Liberación Nacional, Wagner Jiménez y Silvia Hernández. En este sentido, corresponde a esa fracción legislativa valorar con mucho cuidado si es conveniente ocupar el cargo de la presidencia de la Asamblea Legislativa para impulsar la agenda del Fondo Monetario Internacional en tiempos electorales, ¿verdad? Que son muy distintos a los tiempos donde no hay una elección de por medio y cómo eso se relaciona o no con su base electoral. Lo que tiene que ver con las precandidaturas presidenciales, próximamente vamos a estar sacando un artículo desde el observatorio en algo que llamamos la epidemia de las precandidaturas, que se relaciona muchísimo con la crisis de representación de las estructuras formales y la pérdida de confianza. Ya a usted no le alcanzan los dedos de la mano, Valeria, estoy segura para contar la cantidad de precandidaturas presidenciales que andan en el aire, y digo en el aire porque todavía no se han formalizado, sino hasta octubre y hasta que cada partido político a lo interno decida sus procesos y los ejecute. Entonces vemos estos meses, vamos a ver intensa actividad a lo interno de los partidos políticos por definir esos, los quiénes, ¿verdad? Quiénes van a representarlos ya en la campaña nacional y con enormes sorpresas, pero también con muchos elementos reciclados de lo que vamos a ver en la campaña. Y hablo de sorpresas, bueno, pues todo lo que va a significar hacer campaña electoral en tiempos de distanciamiento social, ¿verdad? Cuando siempre las campañas son más del contacto humano y uno está acostumbrado a ver las fotos de las y los candidatos abrazando chiquitos y conviviendo con gente de distintas comunidades y elementos muy reciclados que vamos a tener que ver con muchísimo cuidado, que ya conocemos, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales, a discusiones que siempre se ponen sobre la mesa en tiempos políticos electorales por la presidencia, ¿verdad? Porque no nos olvidamos de las elecciones municipales. Entonces, mucho cuidado a estos elementos y por favor también invitarles a estar súper atentos a los canales del Observatorio de la Política Nacional, en el que próximamente haremos como una primera aproximación a este gran fenómeno que es la campaña electoral nacional. Por supuesto, cuando tengan el boletín listo, les invitaría de parte del OPNAM para que discutiéramos un poco sobre ese Claro. interesante nombre, la epidemia, me gusta. Es una forma de que nos sentamos identificados con esta grandísima proliferación de personas que están en la carrera presidencial. Bueno, Eugenia, vamos a finalizar con la siguiente pregunta o el siguiente tema que tiene que ver con, desde el OPNA y desde el análisis que ustedes realizan en el observatorio, ¿han logrado identificar cuál es el principal reto que tiene Carlos Alvarado en este último año, considerando todo este tema de construcción de acuerdos, relación con los demás poderes? ¿Cuál podríamos decir que es la mayor dificultad y cuál podría ser una buena forma de sacarlo adelante? Creo que no es solo una y por eso no nos atreveríamos a decir una puntual, pero desde el marco de las perspectivas y desde el marco de las prioridades que el Ejecutivo ha ido visualizando, creo que la concreción de la agenda con el Fondo Monetario Internacional, la agenda legislativa,
va a ser el reto sustantivo, pero a esto se añade el reto de generar victorias rápidas o victorias de cara a generar identidad y simpatía con el partido de gobierno, ¿verdad? Entonces lo trazaría como en esas dos líneas, como en el marco de lo que ya se ha definido como prioritario, que es la agenda con el Fondo Monetario Internacional, concluirla, finalizarla, afinarla, si ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, finalmente el objetivo solo es el proyecto de ley de empleo público. Y un segundo reto que tienen los gobiernos en todos los últimos años, que es no ser irrelevantes frente a la campaña electoral y más bien apoyar a su partido político para obtener un nuevo triunfo. Entonces lo dejaría por ahí como trazado a grandes rasgos. Muchísimas gracias a la politóloga Eugenia Aguirre. Ella es docente universitaria de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Observatorio de la Política Nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos veremos durante los próximos meses. Muchísima actividad electoral y política. Entonces, esta ciudad política es de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, Eugenia. No, muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes desde el observatorio. Un Muchas gusto. gracias. Aprovecho para recordarles a todas y todos nuestros birnautas que durante el fin de semana, por supuesto, inicia la parrilla de entretenimiento de Voces por Media Calle. Entonces, por supuesto, sintonícenos durante este viernes y sábado con toda la programación que tenemos para ustedes y nos vemos, si todo sale bien, la próxima semana, viernes a las 4 de la tarde en esta su ciudad política. Muchísimas gracias y hasta luego.